Millones han visto la historia de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años que junto a su padre fue detenido por ICE en Minnesota y trasladado más de 1,000 millas a un centro de detención en Texas. Las imágenes de Liam asustado y confundido son ejemplo del terror que muchos niños están viviendo alrededor del país. Niños viendo a sus padres, sus seres queridos, hasta sus maestras deportadas, miles pasando por centros de detención. Es un momento traumatizante para muchos niños, algo que no debemos ignorar. El gobierno de Trump ha dicho que sus redadas masivas buscan enfocarse en los peores de los peores, los que más se merecen la deportación, pero los datos muestran otra cosa. En 2025, ICE detuvo a más de 3,800 menores de 18 años, niños, jóvenes e incluso al menos 20 infantes. Varias veces han tenido a cientos detenidos a la misma vez, y si suena como mucho, es porque lo es. Un análisis encontró que desde que Trump tomó el poder, ICE ha detenido más de 6 veces el número de niños detenidos bajo Biden. En Texas, un bebé de apenas 2 meses fue detenido junto a su familia. En Portland, Oregon, una niña de 7 años fue detenida en el parqueo de un hospital mientras sus padres la estaban llevando a la sala de emergencias. Y en Chicago, una madre y su hija de 5 años fueron rodeadas por 20 agentes armados mientras lavaban ropa en una lavandería. Otros han sido detenidos junto a sus padres mientras iban a citas de inmigración o simplemente estaban viviendo sus vidas. Y si el miedo de ser detenidos no es suficiente, aún peor es dónde terminan. En centros de detención donde las condiciones son durísimas y algunos alegan inhumanas. Uno de esos lugares es el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley en Texas, el principal centro de detención familiar. Fue cerrado por Biden en el 2021 por altos costos y para reducir el número de familias detenidas, hasta que Trump lo volvió a abrir 3 años después. CoreCivic, la compañía que opera el centro de Dilley, dice que espera ganar más de $180 millones solo de la operación de este centro de detención y que esperan crecer. Una investigación de ProPublica sobre este centro reveló historias que me rompieron el corazón. Madres contaron que algunos de sus niños están tan deprimidos en Dilley que se han lastimado a sí mismos y hasta han contemplado el suicidio. Varios niños también detallaron sus propias historias en cartas, como María Antonia, de solo 9 años, que escribió que ICE la usó para agarrar a su mamá y que llevaba ya 113 días en la cárcel, donde se ha desmayado 2 veces, no duerme bien y no pueden seguir su dieta vegetariana. Ender, de 12 años, dijo que si uno se siente mal, la única solución es tomar más agua, pero que a la vez siente que el agua es lo que los está enfermando. Gaby, de 14 años, cuenta que los oficiales son verbalmente inhumanos y que no quieren imaginarse cómo tratarían a los detenidos sin supervisión. Y estas historias son similares a otras que hemos escuchado. Otros dicen que les han servido comida contaminada con moho y gusanos, agua limitada, incluso para preparar fórmula para bebés. Una madre dijo que tienen miedo de pedir cualquier cosa porque los oficiales amenazan con ponerlos en diferentes centros de detención y a sus hijos en familias de foster. Y a pesar de que una orden judicial limita la detención de los niños en estos centros a un máximo de 20 días, el gobierno no ha cumplido. Un estudio de The Marshall Project mostró que más de 1,000 niños han sido detenidos más de los 20 días permitidos, algunos pasando meses en detención. Mientras están ahí, están separados de sus comunidades, de sus escuelas, de sus amigos, con miedo y sin saber lo que les va a pasar. Ningún niño debe ser tratado así, por ninguna razón. Y además de los niños detenidos, muchos otros sufren las consecuencias de ese sistema migratorio. Muchos son nacidos aquí y son ciudadanos. Cuando sus padres son deportados, muchos se quedan atrás con familiares o con familias de acogida. Por ejemplo, Beverly Juárez, de 21 años, se quedó a cargo de sus 3 hermanos menores después de que sus padres fueron deportados a Guatemala. Sus padres, Esvin Juárez y Rosemary Miranda, habían vivido en Estados Unidos por más de 20 años. Construyeron un negocio de concreto, compraron una casa, criaron a 4 hijos ciudadanos. Fueron detenidos por seguir la ley, así como lo pide el gobierno, y asistir a una cita rutinaria de ICE. Y como el caso de ellos, ya hay muchos. Padres han dicho que ICE los está forzando a hacer una elección imposible: llevarse a sus hijos con ellos y perder las oportunidades que tendrían aquí o dejarlos atrás con otra persona. Y luego el gobierno llama a los padres irresponsables cuando no les están dando opción. Lo que de verdad es irresponsable es que un gobierno deje que los niños pasen por esto y sean tratados de semejante manera. Y el trauma no se limita a los niños detenidos o separados de sus padres. Se extiende a sus escuelas, a sus amigos, a comunidades enteras donde es casi imposible que los niños no vean lo que está pasando, porque no son casos aislados. En Columbia Heights, Minnesota, donde vive Liam, al menos 6 niños del distrito escolar han sido detenidos en las operaciones de ICE. En Chicago, Diana Santillana Galeano, una maestra de guardería conocida como Miss Diana, fue arrestada por agentes armados de ICE mientras se preparaba para empezar su turno. Imaginen cómo los niños en esas escuelas se deben sentir.
que tu amigo o tu maestra desaparezca de un día a otro, que les tengan que decir cómo la migra vino y se los llevó sin que haya hecho nada mal. Esto afecta a todos y los amigos de estos niños también lo están sufriendo, como lo describió este niño en California en un meeting público. I have been at school for the past couple months actually, with friends who are Mexican, Latino, Asian, and seeing the looks on their faces when anybody says anything about ICE is terrifying. When I'm with them, I feel angry. I feel furious because when I watch the news, I see people being kidnapped, people being hit by cars during protests, and I don't know what to say. ¿Y qué ganan con separar a familias trabajadoras? Con deportar a familias con raíces aquí y niños que solo han vivido en Estados Unidos. Todo esto es injusto y lo peor es que se ha convertido en un negocio. Los que más ganan son las compañías multimillonarias como CoreCivic y el Geo Group, que cada día se están enriqueciendo de detener a familias, a niños, mientras el gobierno les paga de nuestros impuestos para hacerlo. Y los que pierden son familias que habían hecho todo bien. Familias que tenían casos de asilo pendientes, permisos de trabajo y que estaban cumpliendo con la ley. Nada de esto es justo. Y la verdad es que todos, de cualquier parte del país, deberíamos estar llamando a las oficinas de nuestros miembros del Congreso, de cualquier partido que sean, y pidiendo que pongan orden. En la descripción compartiremos cómo contactar a sus representantes, porque todo el trauma no desaparece cuando termina una redada. No se borra cuando cierran un caso. Se queda con ellos por el resto de sus vidas y no debemos permitir que siga. Compartan este video con sus amigos y familia y no se les olvide prender la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo.